Las plumas del embajador Kael se erizaron de ansiedad mientras leía el informe por tercera vez. Las palabras seguían siendo las mismas, pero su mente se negaba a aceptarlas. Su colonia natal en Taurón 7 había quedado en silencio hacía 12 horas. La última transmisión mostraba caos, gritos y el característico chirrido de los soldados Borlak destrozando los muros exteriores del asentamiento. Los Kaelix eran una especie pacífica. Habían sido parte de la Asamblea Galáctica durante 6,000 años. En todo ese tiempo, nunca se habían enfrentado a una guerra. Ninguna especie en la Asamblea lo había hecho, era algo de los viejos tiempos, de las épocas salvajes antes de que la civilización alcanzara las estrellas. Las 47 especies miembros de la Asamblea habían evolucionado más allá de un comportamiento tan primitivo. Kael activó el protocolo de la baliza de emergencia. Era un sistema simple, que no había cambiado en milenios porque nunca había necesitado actualizarse. La baliza transmitiría por todos los canales de la Asamblea, solicitando ayuda inmediata. En cuestión de horas, el Consejo se reuniría. Discutirían sanciones económicas contra el colectivo Borlak. Quizás enviarían fuerzas de paz para negociar un acuerdo. Los Borlak serían multados, se les exigiría pagar reparaciones y todos volverían a sus vidas normales. Excepto que a los Borlak no les importaban las leyes de la Asamblea. Nunca les habían importado. La especie insectoide existía en el borde del espacio civilizado, asaltando ocasionalmente operaciones mineras y colonias más pequeñas. Tomaban recursos y prisioneros, y luego desaparecían de nuevo en su territorio. La Asamblea los toleraba porque enfrentarlos requeriría violencia, y la violencia era impensable. El erudito Thorin entró en la cámara, con las alas plegadas firmemente contra su cuerpo en un gesto de profunda preocupación. El anciano Kaelix había pasado su vida estudiando biología alienígena, catalogando la vasta diversidad de vida en la galaxia. Ahora su experiencia era necesaria para un propósito más oscuro. La baliza está activa, dijo Kael, sin apartar la vista de su consola. La ayuda llegará, ¿verdad? Thorin se posó en su percha, sus ojos ancianos fijos en el embajador más joven. La Asamblea no tiene ejército. Tenemos fuerzas de paz entrenadas en resolución de conflictos y gestión de multitudes. Los Borlak no son una multitud que deba ser gestionada. ¿Entonces qué sugieres? La cresta de Kael se encendió de frustración. ¿Que abandonemos a nuestra gente? 14,000 Kaelix viven en Taurón 7. No podemos simplemente dejarlos morir. No sugiero nada, respondió Thorin en voz baja. Simplemente observo la realidad. Nuestra civilización se ha ablandado. Hemos olvidado que el universo no es inherentemente pacífico. Hemos confundido nuestra burbuja de seguridad con el orden natural de las cosas. Antes de que Kael pudiera responder, su consola sonó, una respuesta a la baliza. Sintió una oleada de alivio. La Asamblea ya se estaba movilizando. Pero la transmisión no era de la Asamblea. El mensaje era corto, transmitido en un estándar galáctico rudimentario pero comprensible, recibimos su llamada de auxilio. Estamos en camino. La firma identificaba al remitente como una especie llamada humanos, de un planeta designado Tierra en el sector 447. Sector 447. El alivio de Kael se evaporó. Todas las especies de la Asamblea conocían las zonas rojas, áreas del espacio marcadas como inadecuadas para la vida civilizada. Mundos con gravedad excesiva, atmósferas tóxicas o radiación extrema. Mundos letales, los llamaban. Ninguna vida inteligente podría evolucionar en entornos tan hostiles. Por lo tanto, los sectores fueron puestos en cuarentena e ignorados. Esto debe ser un error, dijo Kael, reenviando el mensaje a Thorin. Alguna respuesta automática de una vieja sonda. Thorin estudió la transmisión, inclinando la cabeza como lo hacía cuando encontraba algo inesperado. La estructura lingüística es demasiado sofisticada para ser automática. Alguien compuso este mensaje. ¿Alguien inteligente, de un mundo letal? La cresta de Kael se aplanó con incredulidad. Imposible. Improbable, corrigió Thorin. No imposible. El universo es vasto, embajador. Hemos explorado menos del 30% de la galaxia. Quizás hemos sido demasiado rápidos en asumir que nuestro modo de vida es el único. Pasaron 3 días. El Consejo de la Asamblea se reunió como Kael había predicho. Discutieron sanciones y negociaciones. Formaron un comité para estudiar la situación.
Programaron otra reunión para la próxima semana. Nada de eso importaba. Para cuando acordaran una declaración de desaprobación enérgicamente redactada, Taurón 7 estaría vacío, su población muerta o esclavizada. Kael dejó de dormir. Monitoreaba la baliza constantemente, esperando algún milagro. La asamblea era inútil. Los Borlag eran monstruos. Su gente estaba muriendo. Y en algún lugar del sector 447, algo que no debería existir había prometido venir. El milagro llegó al sexto día. 3 naves salieron del hiperespacio en el borde de la estación de la Asamblea Kepler, donde Kael mantenía su oficina. Las naves no se parecían a nada en la base de datos de la Asamblea. Eran voluminosas, toscas, cubiertas de blindaje y erizadas de equipos que Kael no podía identificar. Se movían con determinación, no con el deslizamiento grácil de las naves civiles, sino con el posicionamiento agresivo de algo construido para la violencia. La nave líder transmitió una solicitud de permiso para atracar. Kael la autorizó de inmediato, ignorando las objeciones del administrador de la estación. Tenía que ver a estas criaturas, a estos seres imposibles de un mundo letal. La esclusa de aire se activó. Kael esperó, sus corazones latiendo más rápido de lo debido. Thorin estaba a su lado, con su equipo de grabación activado. Lo que fuera que entrara por esa puerta redefiniría su comprensión de la vida inteligente. La escotilla se abrió. 3 figuras emergieron, caminando erguidas sobre 2 piernas. Eran altas, más altas que cualquier Kaelix. Su piel era lisa, de diversos tonos de marrón y colores pálidos. Llevaban uniformes de un material azul oscuro ajustados a sus cuerpos. Pero fueron sus ojos los que hicieron que Kael retrocediera un paso. Ojos frontales. Ojos de depredador. Todas las especies civilizadas tenían los ojos a los lados de la cabeza, diseñados para vigilar el peligro. Estas criaturas tenían ojos diseñados para rastrear presas. La figura principal se detuvo a una distancia respetuosa e inclinó la cabeza. Soy el comandante Mateo Vargas de la nave terrestre El Filo del Horizonte. Ustedes enviaron una llamada de auxilio. Estamos aquí para ayudar. Kael encontró su voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. ¿Ustedes son humanos? Lo somos. Vienen de la Tierra, un mundo letal. Venimos de la Tierra, asintió Vargas. Que sea un mundo letal depende de su perspectiva. Nosotros lo llamamos hogar. Thorin dio un paso adelante, su curiosidad científica superando su miedo. ¿Cuál es la gravedad de su mundo natal? Una G estándar, respondió Vargas. Aproximadamente 9,8 m/s superíndice 2. Kael sintió que sus piernas flaqueaban. El doble de la gravedad estándar de la Asamblea. Estas criaturas vivían bajo el doble de la fuerza aplastante que las especies civilizadas consideraban normal. Su mera existencia requería una fuerza que parecía imposible. La composición de su atmósfera, continuó Thorin, mientras sus instrumentos escaneaban a los humanos. 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, gases traza. 21% de oxígeno. La voz de Thorin subió de tono. Eso es tóxicamente alto. Tales concentraciones causarían daño celular en cualquier especie de la Asamblea. Vargas sonrió, mostrando dientes romos. Nosotros lo respiramos sin problemas. El Consejo de la Asamblea recibió a los humanos con un horror mal disimulado. Hicieron preguntas, y cada respuesta empeoraba la situación. La Tierra era un mundo de extremos. Temperaturas que iban desde páramos helados hasta desiertos abrasadores, los humanos sobrevivían en ambos. El planeta experimentaba desastres naturales regulares, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, los humanos construían ciudades de todos modos. El ecosistema era activamente hostil, lleno de depredadores, enfermedades y plantas que podían matar, los humanos prosperaban a pesar de todo. Deben entender, dijo el portavoz Ton, su cuerpo gelatinoso temblando de angustia. Apreciamos su oferta de ayuda, pero tenemos protocolos. La Asamblea ha mantenido la paz durante 12,000 años a través de la diplomacia y la presión económica. No empleamos la violencia. Ustedes pidieron ayuda, dijo Vargas simplemente. Nosotros vinimos. Sí, pero esperábamos una respuesta civilizada. Negociaciones, sanciones. Las sanciones detendrán a los Borlag de matar a los civiles Kaelix. La Cámara del Consejo quedó en silencio. El cuerpo de Ton dejó de temblar.
No tenemos una respuesta para esa pregunta. Nosotros sí, dijo Vargas. La respuesta es no. Las sanciones no detienen la violencia. Solo la violencia detiene la violencia. Eso es bárbaro. Protestó otro miembro del Consejo. No podemos condonar la acción militar. Entonces no la condonen, replicó Vargas. Los Caelix enviaron una llamada de auxilio de canal abierto. La recibimos. Estamos respondiendo. No necesitan aprobarlo. Kael observó a los humanos, estas criaturas imposibles de su mundo imposible, y se dio cuenta de lo que había hecho. Había enviado una señal al vacío, suplicando salvación. Y algo había respondido. Algo lo suficientemente fuerte como para respirar veneno, lo suficientemente poderoso como para caminar bajo una gravedad aplastante, y lo suficientemente violento como para ofrecer la guerra como solución. La galaxia estaba a punto de cambiar, y era por su culpa. El erudito Thorin había estudiado biología durante 90 años. Había catalogado especies de 40 mundos diferentes, documentado caminos evolutivos que abarcaban millones de años y escrito 7 libros sobre xenobiología comparada. Nada en su educación lo había preparado para los humanos. El escáner médico mostraba resultados que deberían haber sido imposibles. Realizó la prueba 3 veces más. Las lecturas se mantuvieron consistentes, y consistentemente erróneas. El comandante Mateo Vargas estaba sentado pacientemente en la plataforma de examen, desnudo de cintura para arriba para permitir el acceso completo de los escáneres. Su cuerpo era un mapa de violencia. Cicatrices cruzaban su pecho y brazos, líneas blancas sobre la piel bronceada. Thorin le había preguntado por ellas. Vargas había explicado que eran de operaciones militares anteriores, hablando de heridas de guerra como Thorin podría discutir artículos de investigación. Su densidad muscular es un 40% más alta que la de cualquier especie de la Asamblea, dijo Thorin, revisando los datos de nuevo. Su estructura esquelética está reforzada con depósitos de calcio que normalmente solo vemos en especies de mundos de alta gravedad. Pero usted afirma que la Tierra es solo una G estándar. Lo es, confirmó Vargas. Evolucionamos allí. Nuestros cuerpos se adaptaron. ¿Adaptados a qué? Thorin movió el escáner por el brazo de Vargas. Su estructura ósea podría soportar fuerzas de impacto que pulverizarían un esqueleto Caelix. ¿Por qué la evolución crearía tal resistencia? Los humanos somos frágiles, dijo Vargas, como si eso lo explicara todo. No tenemos armadura natural como algunas especies. Ni caparazones, ni pieles gruesas. Nos rompemos con facilidad, así que la evolución compensó. Nos hizo sanar rápido y nos construyó lo suficientemente fuertes como para recibir daño y seguir funcionando. Thorin resaltó una sección del escaneo. Tiene órganos redundantes. 2 riñones, 2 pulmones. Si uno falla, el otro continúa funcionando. Sistemas de respaldo, asintió Vargas. Nos hace más difíciles de matar. La forma casual en que Vargas discutía su propia mortalidad perturbó a Thorin más que los datos médicos. Esto no era teórico. Vargas hablaba por experiencia. Esperaba ser herido, esperaba que su cuerpo sufriera daños. Era normal para él. Su sistema adrenal es notable, continuó Thorin. Cuando se ven amenazados, su cuerpo se inunda de hormonas que aumentan la fuerza, la velocidad y la tolerancia al dolor. Lo llamamos respuesta de estrés. La mayoría de las especies se paralizan por el estrés extremo. Ustedes se vuelven más peligrosos. Lucha o huida, dijo Vargas. Aunque los humanos suelen elegir la lucha. Thorin dejó su escáner y miró directamente al humano. Comandante, debo preguntarle algo, y necesito que responda con honestidad. ¿Cuánto tiempo ha estado su especie en guerra? Vargas consideró la pregunta. Defina guerra. Violencia organizada entre grupos grandes con la intención de matar o conquistar. Toda la historia de la humanidad, respondió Vargas sin dudar. Tenemos registros que se remontan a 10,000 años. Luchábamos entonces, y luchamos ahora. Nunca ha habido un momento en que los humanos no estuvieran en guerra en alguna parte. Las palabras golpearon a Thorin como un golpe físico. 10.000 años de guerra continua. La Asamblea no había experimentado una sola guerra en 12,000 años. Estas criaturas se habían estado matando entre sí durante toda su historia registrada. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro apenas audible.
Vargas se puso la camisa de nuevo, cubriendo las cicatrices. Recursos, territorio, religión, política. A veces luchamos porque no estamos de acuerdo. A veces porque tenemos miedo. A veces porque alguien nos atacó primero y nos negamos a morir en silencio. Pero son todos de la misma especie. Comparten el mismo mundo natal. Eso nunca nos ha detenido. Thorin sintió algo que no había experimentado en décadas. Miedo verdadero. No el sobresalto momentáneo de un ruido inesperado, sino un profundo terror existencial. La asamblea había invitado a estas criaturas a ayudar. Estas criaturas que luchaban contra su propia especie, que estaban construidas para la violencia, que consideraban la guerra como algo normal. ¿Estamos cometiendo un error?, preguntó Thorin, al permitirles responder a la llamada de auxilio de los Kaelix. Vargas lo miró con esa inquietante mirada de depredador. Erudito, los Borlak ya están matando a civiles Kaelix. El error se cometió mucho antes de que llegáramos. Nosotros simplemente estamos lidiando con las consecuencias. En la cámara del Consejo de la Asamblea, el debate continuaba. Kael escuchaba con creciente frustración mientras el portavoz Ton delineaba el plan de respuesta oficial, sanciones económicas que tardarían meses en implementarse, negociaciones diplomáticas que requerían que ambas partes aceptaran hablar, una fuerza de paz sin armas y sin autoridad para usar la violencia, incluso si las tuvieran. Esto es inútil, dijo Kael, interrumpiendo al portavoz a mitad de la frase. Mientras discutimos protocolos, mi gente está muriendo. Embajador, entendemos su angustia, respondió Ton en su tono exasperantemente tranquilo. Pero no podemos abandonar 12,000 años de civilización por una crisis. No somos guerreros. Somos diplomáticos. Entonces, ¿de qué sirven? Las palabras salieron más duras de lo que Kael pretendía, pero no se retractó. Los Borlak no quieren negociar. Quieren conquistar. ¿Cuál es su solución diplomática para eso? Encontraremos una, insistió Ton. Siempre lo hemos hecho. No, dijo Vargas desde la entrada de la cámara. No lo han hecho. Simplemente han tenido la suerte de nunca enfrentarse a un enemigo que se negara a hablar. El consejo se giró para mirar al humano. Vargas había traído a dos miembros de su tripulación, una mujer llamada Anna Ruiz y un hombre llamado Daniel Acosta. Estaban en posición de firmes, su postura irradiaba una preparación controlada. Soldados, se dio cuenta Kael, asesinos profesionales tan normales en su cultura como los eruditos lo eran en la suya. Comandante Vargas, dijo Ton rígidamente. Esta es una sesión cerrada. Entonces hablaré rápido, replicó Vargas. Tienen tres opciones. Primero, negocian con los Borlak. Exigirán concesiones, probablemente territorio y recursos. Puede que devuelvan a los prisioneros Kaelix si pagan lo suficiente. Esta opción garantiza que los Borlak atacarán de nuevo, porque les han demostrado que la agresión funciona. Segundo, continuó Vargas, envían a sus fuerzas de paz. Intentarán establecer comunicación. Los Borlak los matarán. Sus pacificadores no están entrenados para el combate. Morirán, los Kaelix morirán, y no habrán logrado nada excepto aumentar el número de muertos. El consejo permaneció en silencio. La forma gelatinosa de Ton se había quedado muy quieta. Tercero, dijo Vargas, nos dejan hacer lo que vinimos a hacer. Vamos a Taurón 7. Eliminamos a los Borlak. Traemos a su gente a casa. Esta opción no les cuesta nada, excepto su orgullo. Nos cuesta nuestros principios, dijo otro miembro del consejo. No empleamos la violencia. No, asintió Vargas. Ustedes no. Nosotros sí. Pidieron ayuda. Respondimos. No pueden elegir qué tipo de ayuda reciben. Kael se encontró hablando antes de decidirlo conscientemente. Yo los contraté. La cámara estalló en objeciones. El cuerpo de Ton se onduló con agitación. Embajador, usted no tiene la autoridad. Tengo la autoridad para contratar servicios de seguridad independientes para los intereses de los Kaelix, dijo Kael, su voz firme a pesar de sus corazones acelerados. Estoy ejerciendo esa autoridad ahora. Los humanos no actúan en nombre de la Asamblea. Actúan en nombre del pueblo Kaelix. Les estamos pagando. No pueden detenernos. Era un tecnicismo legal, apenas legítimo, pero fue suficiente.
Ton no podía anular el derecho de una especie a la autodefensa, incluso si el método de esa defensa lo horrorizaba. Muy bien, dijo Ton fríamente. Pero la Asamblea no apoyará esta acción. Si hay consecuencias, recaerán únicamente sobre los Kaelix y los humanos. Entendido, dijo Kael. Miró a Vargas. ¿Cuándo pueden partir? Nunca dejamos de prepararnos, respondió Vargas. Despegamos en 1 hora. Thorin se unió a Kael en la cubierta de observación mientras las naves humanas se preparaban para partir. Las 3 naves habían estado atracadas menos de un día, pero su presencia ya lo había cambiado todo. La estación se sentía diferente, cargada de una energía que no existía antes. Miedo y anticipación mezclados en algo nuevo. Completé mi examen del comandante Vargas, dijo Thorin en voz baja. Los humanos son depredadores, Kael. No en el sentido metafórico. Son depredadores reales. Sus ojos, sus dientes, toda su estructura física evolucionó para cazar y matar. Son lo que nosotros nos habríamos convertido si no hubiéramos desarrollado la civilización para superar nuestros instintos básicos. Pero sí desarrollaron una civilización, replicó Kael. Tienen arte, música y literatura. Vargas me mostró fotos de la Tierra. Es hermosa. La belleza no excluye el peligro, respondió Thorin. Una flor venenosa sigue siendo venenosa. Los humanos han construido una civilización, sí, pero la construyeron sobre una base de violencia. La guerra no es una aberración para ellos. Es su estado natural. Les hemos pedido que sean lo que son. Temo que no nos gustará el resultado. Las naves humanas se desacoplaron de las abrazaderas de atraque. Sus motores se encendieron, puntos brillantes de fuego de fusión contra el negro del espacio. Se movieron rápidamente, acelerando a ritmos que habrían aplastado a cualquier tripulación de la Asamblea. Los humanos podían soportar esa aceleración. Estaban construidos para ello. Kael los vio partir, a estos seres imposibles de su mundo imposible. Una parte de él esperaba que tuvieran éxito, que salvaran a su gente y demostraran que a veces la violencia era la respuesta. Otra parte esperaba que fracasaran, que el universo demostrara que el camino de la Asamblea era el correcto después de todo. Pero en el fondo, en un lugar que no quería reconocer, sabía la verdad. Los humanos no fracasarían. Eran demasiado buenos en la violencia para eso. Habían estado practicando durante 10,000 años. La galaxia estaba a punto de aprender lo que la humanidad había sabido desde siempre. La paz no era la ausencia de conflicto. La paz era lo que sucedía cuando eras lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreviera a atacarte. Los Kaelix habían sido débiles. Habían pedido fuerza. Y la fuerza había respondido en la forma de habitantes de un mundo letal que no sabían cómo rendirse. Kael presionó su ala contra la ventana de observación, viendo las naves humanas desaparecer en el hiperespacio. En algún lugar del vacío, los Vorlak esperaban. No sabían lo que se les venía encima. Creían que eran los depredadores. Estaban a punto de aprender que siempre hay un depredador más grande, y que los humanos habían sido depredadores alfa durante toda su existencia. El embajador Kael había insistido en venir. El comandante Vargas había intentado disuadirlo, explicando que las naves de guerra eran lugares peligrosos para los civiles. Kael había respondido que era a su gente a la que estaban rescatando y que sería testigo de su salvación o su perdición de primera mano. Vargas lo había aceptado con un simple asentimiento y le asignó un camarote cerca del puente. Ahora, de pie en la sección de observación del filo del horizonte mientras salía del hiperespacio, Kael cuestionaba su decisión. El sistema de Taurón 7 estaba infestado. Naves Vorlak llenaban el espacio alrededor de la colonia minera. Más de 200 naves, desde pequeños cazas hasta masivos transportadores colmena. Pululaban como insectos, lo cual tenía sentido dada su biología. Los Vorlak no eran individuos. Eran una conciencia colectiva. Miles de mentes operando como una sola. 3 naves, dijo Kael en voz baja. Trajiste 3 naves contra 200. Trajimos lo que necesitábamos, respondió Vargas desde la silla de mando. No estaba tenso, ni preocupado. Parecía concentrado, alerta, pero tranquilo, como si esto fuera una evaluación táctica de rutina. Una mujer en una de las estaciones respondió de inmediato: composición de la flota Vorlak, 43 cazas, 76 fragatas, 82 cruceros, 6 transportadores colmena.
Están en formación defensiva alrededor de la colonia. Fuerzas Borlak totales estimadas, 12,000 individuos. ¿Nuestras fuerzas? Preguntó Vargas. 3 naves. 450 efectivos en total. 450 contra 12,000. Kael sintió que sus piernas flaqueaban. Esto era un suicidio. Los humanos habían venido hasta aquí para morir en un gesto inútil. Designen objetivos prioritarios, ordenó Vargas. Los transportadores Colmena primero. Sin los transportadores, las naves más pequeñas pierden coordinación. Dani, ¿cuál es el estado de los equipos de abordaje? Listos, respondió una voz por el intercomunicador. El sargento Daniel Acosta, el soldado que Kael había conocido en la estación. 60 marines por transportador. Entramos, despejamos, aseguramos. Entendido. Anna, estado de las armas. La teniente Anna Ruiz levantó la vista de su consola. Todos los cañones de riel cargados. Tubos de misiles listos. Sistemas de defensa puntual activos. Honestamente, comandante, esto podría ser demasiado fácil. Kael no podía creer lo que oía. ¿Demasiado fácil? Les superaban en número 41. No te confíes, dijo Vargas, pero había una leve sonrisa en su rostro. Los Borlak tienen números. Eso cuenta. Los números no ganan guerras, replicó Ruiz. El entrenamiento gana guerras, y hemos estado entrenando para esto toda nuestra vida. Era cierto, se dio cuenta Kael con creciente horror. Estos humanos se habían estado preparando para la guerra desde la infancia. Estudiaban la violencia como los Kaelix estudiaban el arte. Practicaban matar con la dedicación de eruditos en busca de conocimiento. No era solo su trabajo, era su cultura. A todas las naves, aquí Vargas, dijo el comandante, su voz resonando por el canal de la flota. Recuerden, tenemos civiles Kaelix en la superficie. Mantengan el daño colateral al mínimo. Reglas de enfrentamiento, incapaciten cuando sea posible, destruyan cuando sea necesario. Hagan que cada disparo cuente. La humanidad está observando, y también nuestros nuevos amigos. Miró a Kael con ese último comentario. Kael entendió. Los humanos estaban actuando, demostrando sus capacidades. No era solo una misión de rescate, era un mensaje. Ejecuten la operación Martillo. Las naves humanas aceleraron. No la aceleración suave de las naves civiles, sino una fuerza brutal y aplastante. Kael se agarró a una barandilla de soporte mientras la gravedad artificial luchaba por compensar. Su visión se oscureció en los bordes. Los humanos ni siquiera se inmutaron. Estaban acostumbrados a esto. La flota Borlak reaccionó, girando para interceptar. Su formación cambió, apretándose alrededor de los transportadores Colmena. Era una estrategia defensiva sólida. Para llegar a los transportadores, los humanos tendrían que abrirse paso a través de capas de naves más pequeñas. Los humanos no se abrieron paso. Rodearon. El filo del horizonte se zambulló por debajo de la formación Borlak, sus naves hermanas dividiéndose para flanquear. Los cañones de riel abrieron fuego. Aceleración magnética lanzando proyectiles sólidos a velocidades imposibles. Los proyectiles atravesaron el blindaje Borlak como si fuera papel. Los escudos diseñados para desviar armas de energía no hicieron nada contra el impacto cinético. ¿Por qué no usan armas de energía?, preguntó Kael, viendo a los cruceros Borlak reventar bajo el asalto. Las armas de energía son elegantes, respondió Vargas, sus ojos sin apartarse de la pantalla táctica. Los cañones de riel son efectivos. Preferimos lo efectivo. Las naves humanas se movieron a través de la flota Borlak con una gracia aterradora. Rodaban, se zambullían y giraban en espiral, esquivando el fuego enemigo mientras sus cañones nunca dejaban de disparar. No era la maniobra cautelosa de la guerra civilizada. Era agresiva, brutal y absolutamente implacable. Una fragata Borlak explotó, su núcleo de energía perforado. Los escombros se esparcieron por el espacio. Las naves humanas no disminuyeron la velocidad. Usaron el campo de escombros como cobertura, colocando trozos de naves destruidas entre ellos y el fuego enemigo. Primer transportador a tiro, anunció Ruiz. Desplegando cápsulas de abordaje.
Kael observó con incredulidad cómo secciones del filo del horizonte se desprendían y se lanzaban como cohetes hacia el transportador Borlak más cercano. No eran misiles, eran cápsulas con gente dentro. Están disparando a sus soldados contra la nave enemiga. La voz de Kael salió más aguda de lo previsto. La forma más rápida de abordar, dijo Vargas. Agárrese, esto se pondrá interesante. Las cápsulas se estrellaron contra el casco del transportador Borlak y lo perforaron. Cargas huecas detonaron, creando brechas. Segundos después, las cámaras de los cascos transmitieron imágenes a las pantallas del puente. Kael vio a los soldados humanos entrando en la nave Borlak, con las armas disparando. El interior de una nave Borlak era una pesadilla. Corredores orgánicos, paredes pulsantes y enjambres de guerreros insectoides chirriando de rabia. Los humanos avanzaron a través de ellos sin dudar. Sus armas ladraban en ráfagas cortas y controladas. Los soldados Borlak caían, sus cuerpos quitinosos no eran rival para las armas de fuego humanas. La voz del sargento Acosta crepitó por las comunicaciones, cubierta 1 asegurada, avanzando a la cubierta 2. Encontrando fuerte resistencia. En la pantalla, Kael vio a Acosta moverse por un corredor lleno de guerreros Borlak. El rifle del sargento se quedó sin munición. Sin detenerse, sacó una pistola y siguió disparando. Cuando se vació, sacó un cuchillo. Un cuchillo contra criaturas con mandíbulas afiladas como navajas y caparazones blindados. Y ganó. Están locos, susurró Kael. Los humanos están completamente locos. Preferimos decir determinados, dijo Vargas. Anna, estado de los otros transportadores. Los equipos han penetrado 4 de 6. La resistencia es fuerte pero manejable. Espera, tenemos un problema. Una nueva formación apareció en la pantalla táctica. Las naves Borlak restantes habían abandonado su postura defensiva y estaban acelerando directamente hacia las naves humanas. Era un ataque de embestida, sacrificando sus propias naves para dañar a las humanas. Van a suicidarse contra nosotros, dijo Ruiz, la tensión finalmente entrando en su voz. Entonces haremos que se arrepientan, respondió Vargas. Se inclinó hacia adelante, hablando por el canal de la flota. Todas las naves, ejecuten el patrón de dispersión delta. Hagan que nos persigan. Cuando se comprometan, giramos y quemamos. Las naves humanas se separaron, corriendo en diferentes direcciones. La flota Borlak se dividió para perseguirlas. Tenían números, pero los números no significaban nada si no podías alcanzar a tu objetivo. Las naves humanas eran más rápidas, más maniobrables. Guiaron a los Borlak en una persecución a través del campo de escombros, usando las naves destruidas como obstáculos. Ahora, ordenó Vargas. Las naves humanas invirtieron el rumbo con una velocidad imposible, sus amortiguadores inerciales gritando en protesta. Se lanzaron de nuevo hacia la flota Borlak, con los cañones al rojo vivo. Los Borlak, comprometidos con sus ataques, no pudieron girar a tiempo. Volaron directamente hacia un muro de fuego de cañones de riel. Las naves morían. Docenas de ellas destrozadas por el asalto coordinado de los humanos. Los supervivientes se dispersaron, su formación rota. Todos los equipos de abordaje, informen, ordenó Vargas. La voz de Acosta llegó primero, transportador 1 neutralizado. La mente colmena está muerta. Los Borlak restantes están confusos y desorganizados. Otros equipos informaron de un éxito similar. 5 transportadores caídos. El sexto huía, tratando de escapar al hiperespacio. No dejen que salte, ordenó Vargas. Si escapa, llevará inteligencia sobre nuestras tácticas de vuelta al colectivo Borlak. El filo del horizonte se lanzó hacia adelante, acortando la distancia. Los misiles se lanzaron, surcando el espacio en estelas de fuego. Impactaron en los motores del transportador en fuga, inutilizando su motor de salto. La nave se tambaleó sin control. Acábenlo, dijo Vargas en voz baja. El cañón de riel habló una última vez. El transportador se hizo añicos, su casco biológico incapaz de resistir el impacto cinético. La batalla había terminado. 200 naves Borlak habían sido destruidas o inutilizadas. La flota humana había sufrido daños menores. Algunas brechas en el casco y algo de blindaje dañado. Sin bajas. Kael miró la pantalla táctica en un silencio atónito. 14 horas.
Los humanos habían luchado durante 14 horas y logrado una victoria total. Las fuerzas de paz de la Asamblea habrían tardado meses incluso en iniciar las negociaciones. Los humanos simplemente habían borrado el problema. Aseguren la colonia, ordenó Vargas. Equipos médicos a la superficie. La prioridad 1 son las bajas civiles. Traigamos a los Kaelix a casa. En el planeta de abajo, los soldados humanos se movían por la colonia en ruinas. Encontraron a los supervivientes, 3,000 Kaelix que se habían escondido en los refugios más profundos. Los humanos los sacaron con una sorprendente delicadeza. Estos guerreros que habían matado a miles de Vorlak sin dudarlo, ahora atendían con cuidado a los civiles asustados. Kael lo observó todo desde el puente, su mente luchando por procesar lo que había presenciado. Los humanos eran contradicciones, brutales y gentiles, violentos y protectores. Mataban con una eficiencia despiadada y luego pasaban inmediatamente a un trabajo de rescate compasivo. Contenían tanto al destructor como al salvador en el mismo ser. Cumplimos nuestra promesa, dijo Vargas, acercándose a Kael en la ventana de observación. Su gente está a salvo. Mataron a 12,000 Vorlak, dijo Kael, aturdido. Sí. En menos de un día. Sí. ¿Le molesta? Kael necesitaba saber. ¿Quitar tantas vidas? Vargas guardó silencio por un momento, mirando el campo de escombros que una vez fue una flota Vorlak. Me molesta que fuera necesario. Pero no me arrepiento de haber hecho lo que había que hacer. Los Vorlak tomaron su decisión cuando atacaron su colonia. Nosotros simplemente nos aseguramos de que afrontaran las consecuencias. Mi gente estará agradecida, dijo Kael. Pero también estarán aterrorizados de ustedes. De lo que representan. Lo sé, respondió Vargas. Esa es la carga de ser protectores. Aquellos a quienes salvamos a menudo nos temen tanto como a la amenaza que derrotamos. Estamos acostumbrados. ¿Cómo viven con eso? Preguntó Kael. Siendo temidos y necesitados al mismo tiempo. Vargas sonrió, pero fue una sonrisa triste. Nos decimos a nosotros mismos que ser temido es mejor que ser llorado. Su gente está viva. Eso tiene que ser suficiente. En las ruinas de la colonia, los supervivientes Kaelix se acurrucaban juntos, observando a los soldados humanos establecer un perímetro de seguridad. Los soldados eran eficientes, profesionales y completamente alienígenas. Se movían con la confianza de depredadores alfa que sabían que nada podía amenazarlos. Un joven Kaelix, un niño de no más de 6 años, se acercó a un soldado humano. El marine se arrodilló, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Le ofreció al niño un trozo de comida de sus raciones. El niño lo tomó con vacilación y luego sonrió. Fue un pequeño momento, pero en ese momento, Kael vio el futuro. Los humanos eran aterradores, sí, pero también eran capaces de bondad. Podían destruir o proteger con la misma habilidad. La galaxia tendría que aprender a vivir con ambos aspectos de la humanidad. Los habitantes del mundo letal habían llegado. Habían traído la guerra, pero también habían traído la esperanza. La noticia viajó rápido por la Asamblea Galáctica. En una semana, todas las especies sabían lo que había sucedido en Taurón 7. Las historias variaban en detalles, pero los hechos centrales se mantenían consistentes. Humanos, previamente desconocidos para la civilización, habían llegado de un sector en cuarentena. Habían destruido una flota Vorlak 40 veces más grande que la suya. Lo habían hecho en menos de un día. El erudito Thorin se encontró en el centro de una atención no deseada. Cada xenobiólogo de la Asamblea quería sus datos de investigación sobre la fisiología humana. Cada historiador militar quería entender la doctrina de combate humana. Cada político quería saber si los humanos eran una amenaza o una oportunidad. No tenía buenas respuestas para ninguno de ellos. El gran salón de la Asamblea estaba abarrotado cuando se convocó la sesión de emergencia. Representantes de las 47 especies miembros se agolpaban en el anfiteatro. Sus diversas formas de agitación creaban una cacofonía de sonidos y olores. Thorin se sentó en la galería de observación junto al embajador Kael. Ambos esperaban su turno para testificar. Ahora nos odian, dijo Kael en voz baja. Las otras especies. Ven a los Kaelix como los que trajeron a los habitantes del mundo letal al espacio civilizado. ¿Le temen?, corrigió Thorin. El miedo y el odio a menudo se parecen.
En la plataforma central, el portavoz Ton se dirigió a la asamblea. Su cuerpo gelatinoso se ondulaba con una ansiedad apenas controlada. Los eventos en Taurón 7 representan un desafío fundamental para nuestra civilización. Durante 12,000 años, hemos mantenido la paz a través de la diplomacia y la razón. En un día, una especie que nunca habíamos encontrado demostró que la violencia puede ser más eficiente que la negociación. Debemos decidir cómo responder. Un representante de los Belcarianos, una especie de seres cristalinos, proyectó su voz a través de resonancia armónica. Los humanos deben ser sancionados. Han demostrado armas y tácticas que violan 17 convenciones de la Asamblea sobre la guerra civilizada. No hay convenciones sobre la guerra, replicó otro representante. ¿Por qué no tenemos guerra? No podemos castigarlos por romper reglas que no existen. Entonces creamos esas reglas ahora, insistieron los Belcarianos. Prohibimos las armas cinéticas, las acciones de abordaje y las maniobras agresivas. Establecemos protocolos para la resolución civilizada de conflictos. Los Vorlak no seguirán esos protocolos, dijo Kael, levantándose de su asiento a pesar de no haber sido llamado a hablar. Prohibir las armas humanas no detendrá a los Vorlak de matar civiles. Solo asegura que la próxima vez no habrá nadie capaz de defender a esos civiles. La cámara estalló en argumentos superpuestos. Thorin notó la división. Aproximadamente la mitad de las especies veían a los humanos como peligrosos. La otra mitad los veía como útiles. Ninguna los veía como iguales a la asamblea. Los humanos eran herramientas o amenazas, no socios potenciales. Orden. Exigió Ton, su forma pulsando con autoridad. Embajador Kael, ¿se dirigirá a esta asamblea formalmente o no lo hará en absoluto? Kael descendió a la plataforma del orador. Se movió con dignidad a pesar de las miradas hostiles de docenas de especies. Thorin sintió orgullo por su amigo. El embajador había envejecido en las últimas semanas, sus plumas opacadas por el estrés, pero su resolución permanecía inquebrantable. Los Kaelix pidieron ayuda, comenzó Kael. La asamblea debatió mientras mi gente moría. Los humanos actuaron mientras ustedes discutían protocolos. No me arrepiento de haberlos contratado. Lo haría de nuevo. Ha traído guerreros a una civilización de paz, dijo el representante belcariano. Ha abierto una puerta que no se puede cerrar. La puerta ya estaba abierta, replicó Kael. Los Vorlak la abrieron cuando atacaron. Los humanos simplemente entraron. Si desean culpar a alguien por la presencia de la violencia en esta cámara, culpen a los Vorlak. O cúlpense a ustedes mismos por estar tan comprometidos con la paz que olvidaron cómo defenderla. El silencio cayó sobre la asamblea. Thorin nunca había oído a Kael hablar con tanta dureza. El embajador de modales suaves había sido transformado por su experiencia con los humanos. Había visto cómo era la fuerza y ya no podía aceptar la debilidad disfrazada de virtud. ¿Qué sugiere? Preguntó Ton. ¿Que nos volvamos como ellos? ¿Que abandonemos nuestros principios? Sugiero que reconozcamos la realidad, dijo Kael. Al universo no le importan nuestros principios. A los Vorlak ciertamente no. Hemos construido nuestra civilización sobre la suposición de que todos comparten nuestros valores. Los humanos nos han demostrado que esa suposición es falsa. Podemos adaptarnos o esperar a que la próxima especie que no comparta nuestros valores nos destruya. El debate continuó durante horas. Thorin fue finalmente llamado para presentar su investigación. Mostró los datos biológicos sobre la fisiología humana, explicando sus adaptaciones evolutivas para sobrevivir en un mundo hostil. La asamblea escuchó con una mezcla de fascinación y horror. En resumen, concluyó Thorin, los humanos son depredadores de persistencia. No son la especie más rápida ni la más fuerte, pero no se detienen. Su psicología está orientada hacia la resistencia y la adaptación. Sobreviven superando las amenazas. Esto se aplica también a la guerra. Los humanos no luchan hasta ganar una batalla. Luchan hasta que el enemigo no puede seguir luchando, nunca más. Eso los convierte en monstruos, dijo alguien desde la galería. Eso los convierte en supervivientes, corrigió Thorin. Cada especie en esta asamblea evolucionó en mundos con condiciones moderadas, climas estables, recursos abundantes, pocos depredadores naturales. Desarrollamos la inteligencia como una ventaja. Los humanos desarrollaron la inteligencia como una necesidad. Para ellos,
Pensar era la diferencia entre comer y ser comido. Esa desesperación moldeó toda su cultura. Entonces no pueden cambiar, dijo Ton. Son lo que son. ¿Puede alguno de nosotros cambiar lo que somos? Desafió Thorin. Ustedes son pacíficos porque su biología permite la paz. Los humanos son agresivos porque su biología requiere agresión. Ninguna es superior. Simplemente son adaptaciones diferentes a entornos diferentes. La votación llegó después de 2 días más de debate. La Asamblea Galáctica votó para denegar la membresía a la humanidad. La razón oficial fue incompatibilidad cultural. La razón no oficial fue el miedo. 47 especies miraron a los humanos y se vieron a sí mismas reflejadas en un espejo oscuro. Vieron en lo que la civilización podría haberse convertido si la evolución hubiera sido menos amable. Kael recibió la noticia en sus aposentos. No le sorprendió. El comandante Vargas, de visita para discutir el pago por la operación de Taurón 7, lo tomó con su calma característica. Lo esperábamos, dijo Vargas. No invitas al depredador a unirse al rebaño. Son más que depredadores, protestó Kael. He visto su bondad. Sus soldados protegieron a los niños Kaelix con la misma intensidad con la que lucharon contra los Borlak. Contienen multitudes. Así es, asintió Vargas. Pero el miedo solo ve los dientes, no la mano que también puede ayudar. La asamblea aprenderá eventualmente. O no lo hará, y caerán ante la próxima amenaza que aparezca. De cualquier manera, la humanidad perdurará. Siempre lo hacemos. ¿Qué harán ahora?, preguntó Kael. Mantendremos nuestra presencia en este sector, respondió Vargas. Estableceremos un puesto de escucha para monitorear la actividad Borlak. Y esperaremos. Porque habrá otra crisis, embajador. Los Borlak no son la única especie agresiva en la galaxia. Eventualmente, alguien atacará a alguien más, y la asamblea recordará que la diplomacia tiene límites. Una alarma de proximidad los interrumpió. Los sensores de la estación habían detectado una anomalía masiva en el hiperespacio. Algo grande se acercaba. Algo muy grande. Llegaron al centro de mando y encontraron el caos. 200.000 naves Borlak habían salido del hiperespacio en el borde del territorio controlado por la asamblea. No incursores dispersos. Una flota. Una armada. Es una represalia, dijo Thorin, estudiando la formación. El colectivo Borlak está respondiendo a su derrota en Taurón 7. ¿Están declarando la guerra a los Kaelix?, preguntó Kael, su corazón hundiéndose. Contra todos, respondió Thorin. Mira su trayectoria. Se dirigen a los mundos centrales de la asamblea. Tienen la intención de invadir. El pánico se extendió por la estación. Las fuerzas de seguridad de la asamblea, diseñadas para la aplicación de la ley y el control de multitudes, se apresuraron a responder. No sería suficiente. La asamblea no tenía ejército. Tenían fuerzas de paz con armas no letales. Contra 200,000 naves de guerra Borlak, bien podrían estar usando un lenguaje duro. El rostro del portavoz Ton apareció en todas las pantallas, su forma gelatinosa temblando de terror apenas reprimido. Se ordena a todas las especies de la asamblea evacuar los mundos centrales. Se proporcionarán transportes civiles. No entren en pánico. Negociaremos con los Borlak. Encontraremos una solución pacífica. No hay una solución pacífica, dijo Vargas rotundamente. Ya se estaba moviendo, activando sus sistemas de comunicación. Filo del horizonte, aquí Vargas. Retiren a todo el personal. Quiero la flota lista para desplegarse en 3 horas. ¿Vas a luchar contra ellos?, preguntó Kael. ¿2.000 naves? No, replicó Vargas. Vamos a pedir refuerzos. Esto supera nuestra capacidad. Pero la flota de defensa de la Tierra puede manejarlo. Solo necesitamos contener a los Borlak hasta que lleguen. ¿Cuánto tiempo tardará eso? 2 semanas para que el mensaje llegue a la Tierra. Otra semana para que la flota se movilice. 3 semanas más para que salten hasta aquí. 6 semanas? La voz de Ton se cortó a través de las comunicaciones. Comandante Vargas, no podemos aguantar 6 semanas. No tenemos defensas. Entonces tienen 2 opciones, dijo Vargas. Huir o dejar que les enseñemos a luchar. Elijan rápido.
Los Borlak no esperarán a que lleguen a un consenso. La Gran Asamblea celebró una votación de emergencia. Esta vez, la decisión fue unánime. Contrataron a la humanidad. No como miembros, no como iguales. Como mercenarios. Tiempos desesperados requerían medidas desesperadas, y la Asamblea finalmente estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar la ayuda de los habitantes del mundo letal. Kael vio el recuento de votos aparecer en las pantallas de toda la estación. Aprobación unánime para la intervención militar humana. Era una victoria de algún tipo, pero el sabor era amargo. Su gente había sido salvada. La Asamblea sería salvada. Pero el precio era más alto de lo que nadie quería admitir. Habían invitado a los depredadores a su mundo. Ahora, esos depredadores les enseñarían a ser depredadores también, porque la alternativa era la extinción. El erudito Thorin estaba a su lado, ambos observando a los soldados humanos prepararse para la guerra. Estaba equivocado, dijo Thorin en voz baja. ¿Sobre qué? Dije que los humanos eran monstruos. No lo son. Simplemente son lo que el universo requirió que fueran. Y ahora el universo requiere que seamos como ellos. Pedimos ayuda y la ayuda respondió. La llamada de auxilio no condenó a los Kaelix, dijo Kael. Nos condenó a todos a convertirnos en algo que nunca quisimos ser. Guerreros, dijo Kael. Supervivientes, corrigió Thorin. Como ellos. Queramos o no. Los primeros voluntarios de la Asamblea llegaron a la instalación de entrenamiento humana 3 días después de la votación de emergencia. Provenían de 17 especies diferentes, todos civiles que de alguna manera se habían convencido de que podían convertirse en soldados. El embajador Kael los vio entrar en la bahía de carga convertida que servía como cuartel. Parecían aterrorizados, y con razón. El sargento Daniel Acosta estaba al frente de la bahía, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Detrás de él, una docena de instructores humanos esperaban con igual paciencia. Eran veteranos, soldados que habían luchado en Taurón 7 y sobrevivido a docenas de conflictos anteriores. Irradiaban competencia y peligro en igual medida. Bienvenidos, dijo Acosta, su voz resonando en la silenciosa bahía. Se han ofrecido como voluntarios para aprender habilidades de combate. Antes de empezar, necesito que entiendan lo que están pidiendo. La guerra no es un juego. No es una aventura. Es violencia organizada con el objetivo de hacer que el enemigo deje de luchar. A veces eso significa capturarlos. A veces significa matarlos. Si no pueden aceptar eso, váyanse ahora. Nadie se movió. Kael no estaba seguro de si se quedaron por valentía o por parálisis. Bien, continuó Acosta. Déjenme ser claro en algo. No son humanos. No evolucionaron en un mundo letal. Sus cuerpos no están hechos para el combate. No es una crítica. Es un hecho. Trabajaremos dentro de sus limitaciones. Pero entiendan esto, a los Borlak no les importan sus limitaciones. Los matarán si tienen la oportunidad. Nuestro trabajo es asegurarnos de que no la tengan. El entrenamiento comenzó de inmediato. Los instructores humanos dividieron a los voluntarios por especies, teniendo en cuenta las diferentes capacidades físicas. A los Kaelix, al ser aviares, se les asignó entrenamiento de reconocimiento y armas ligeras. A los Belcarianos, los seres cristalinos, se les enseñó ingeniería y demoliciones, usando su capacidad para interactuar con sistemas electrónicos. Los Tormund, una especie de herbívoros de 6 extremidades, aprendieron tácticas de escuadrón y roles de apoyo. Kael observó el primer día de entrenamiento desde la cubierta de observación. Era doloroso de ver. Los voluntarios apenas podían sostener las armas. Se estremecían con los ruidos fuertes. Dudaban cuando se les instruía que apuntaran a los maniquíes de entrenamiento. Todo lo que los humanos hacían instintivamente, estos voluntarios tenían que aprenderlo desde cero. Esto es imposible, dijo el erudito Thorin, uniéndose a Kael en la ventana. No pueden convertirse en guerreros en unas pocas semanas. A los humanos les lleva años alcanzar una competencia básica. No necesitan convertirse en guerreros, dijo la teniente Anna Ruiz, acercándose a ellos con una tableta que mostraba métricas de entrenamiento. Necesitan volverse lo suficientemente competentes como para no ser asesinados de inmediato. Gran diferencia. ¿Es eso alcanzable?, preguntó Kael. Apenas, admitió Ruiz.
Nos estamos enfocando en tácticas defensivas y roles de apoyo. Los voluntarios de la asamblea no serán combatientes de primera línea. Ocuparán posiciones defensivas, operarán equipos de apoyo y se encargarán de la logística. La lucha real seguirá recayendo en las fuerzas humanas. Entonces, ¿por qué entrenarlos? Desafió Thorin. Porque necesitan entender la violencia, respondió Ruiz. Sus especies han vivido en paz durante tanto tiempo que han olvidado cómo es la guerra. Creen que la diplomacia puede resolverlo todo porque nunca se han enfrentado a un enemigo que se negara a hablar. Los Vorlak se niegan a hablar. Seguirán viniendo hasta que ustedes estén muertos o ellos lo estén. Los voluntarios no necesitan ser grandes luchadores. Necesitan entender que a veces luchar es necesario. En el piso de entrenamiento, un joven Kaelix llamado Felk luchaba con un rifle modificado. El arma había sido ajustada para su fisiología, más pequeña y ligera que las armas humanas estándar. Apuntó a un objetivo, las plumas de sus alas temblando de energía nerviosa. Respira, le instruyó a Costa, de pie a su lado. El miedo es natural. Acéptalo. No luches contra él. Deja que agudice tu enfoque. Felk disparó. El tiro se desvió, fallando completamente el objetivo. Hizo un sonido de angustia, su cresta aplanándose de vergüenza. Otra vez, dijo Acosta con calma. Fallarás muchas veces antes de acertar. Es normal. ¿Cuántas veces fallaste tú? Preguntó Felk. Miles, respondió Acosta. He estado entrenando durante 15 años. Tú llevas entrenando 6 horas. Sé paciente contigo mismo. La amabilidad en la voz de Acosta sorprendió a Kael. Estos guerreros humanos, tan eficientes para matar, eran notablemente gentiles con sus estudiantes. Corregían los errores sin ira, alentaban el esfuerzo sin falsos elogios. Trataban a los voluntarios con respeto, aun sabiendo que la mayoría nunca serían soldados efectivos. Al final de la primera semana, el progreso era mínimo pero medible. Los voluntarios podían cargar y disparar armas sin lesionarse. Entendían la comunicación básica de escuadrón. Habían aprendido a anular su instinto de huida el tiempo suficiente para mantener una posición bajo fuego simulado. No era suficiente. La flota Vorlag avanzaba, destruyendo sistemáticamente las colonias exteriores. 3 mundos ya habían caído. Las fuerzas de seguridad de la Asamblea habían intentado defenderlos y habían sido masacradas. Las armas no letales y las tácticas de negociación no significaban nada para un enemigo que solo quería conquista y consumo. El comandante Vargas coordinaba la defensa desde el centro de mando, trabajando con un mínimo de sueño y máxima presión. La flota de defensa de la Tierra todavía estaba a 4 semanas de distancia. Su pequeña fuerza de 3 naves podía hostigar el avance Vorlag, pero no detenerlo. Necesitaban que los voluntarios de la Asamblea mantuvieran posiciones defensivas en las colonias restantes el tiempo suficiente para la evacuación. Les estamos pidiendo que mueran, dijo Kael, viendo a Vargas actualizar las posiciones defensivas en la pantalla táctica. Les estamos pidiendo que sobrevivan, corrigió Vargas. Hay una diferencia. Un soldado al que se le ordena morir entrará en pánico. Un soldado entrenado para sobrevivir encontrará una manera. Les estamos dando ese entrenamiento. En 4 semanas, no es tiempo suficiente. Nunca es tiempo suficiente, respondió Vargas. Trabajamos con lo que tenemos. Los Vorlag atacaron primero el mundo colonia de Partos. Era un mundo pequeño, con una población de 40,000, en su mayoría investigadores belcarianos que estudiaban la formación de cristales en los extensos sistemas de cuevas del planeta. La Asamblea había evacuado a 30,000. Quedaban 10,000, ya sea porque no podían o no querían irse. Las naves humanas llegaron primero, tomando posiciones defensivas en órbita. Luego vinieron los voluntarios, 100 civiles de la Asamblea que apenas habían entrenado durante 10 días. Parecían aterrorizados con sus armaduras mal ajustadas, empuñando armas que apenas sabían usar. Pero se desplegaron en posiciones defensivas según las instrucciones, apoyados por asesores humanos que coordinarían su fuego. Felk se encontró en un búnker con vistas al asentamiento principal, su rifle montado en un bípode apuntando al cielo. A su lado, Acosta revisaba los sistemas defensivos y los recuentos de munición. No tienes que estar aquí, dijo Acosta. Eres un civil. No tienes obligación de luchar.
Mi gente envió una llamada de auxilio, replicó Felk, su traductor transmitiendo la determinación en su voz. Los humanos respondieron. Ahora los Vorlak vienen por todos nosotros. No puedo huir mientras otros luchan por mi supervivencia. Ese es el razonamiento de un soldado, observó Acosta. Estás aprendiendo. La flota Vorlak llegó con una fuerza abrumadora. 600 naves, suficientes para convertir el planeta en cristal si así lo decidían. Pero los Vorlak querían prisioneros y recursos, no cenizas. Desembarcarían tropas y tomarían la colonia por la fuerza. Las naves humanas entraron en combate de inmediato, sus cañones de riel desgarrando la formación Vorlak. Pero 600 contra 3 no eran probabilidades favorables, ni siquiera para la humanidad. Las naves humanas solo podían ralentizar el desembarco, no detenerlo. Las cápsulas de desembarco Vorlak llovieron del cielo como meteoros. Impactaron por todo el asentamiento, vomitando miles de guerreros insectoides. El chirrido de su comunicación resonó por toda la colonia. Mantengan sus posiciones, la voz de Acosta llegó a través del comunicador de cada voluntario. Dejen que vengan a ustedes. Esperen a tener un tiro claro. Hagan que cada bala cuente. Felk observó el avance Vorlak a través de la mira de su rifle. Se movían en un enjambre coordinado, fluyendo alrededor de los obstáculos como el agua. Sus corazones martilleaban en su pecho. Cada instinto le gritaba que volara, que escapara. Pero mantuvo su posición. El primer Vorlak entró en su línea de fuego. Apuntó, respiró y disparó. El tiro dio en el centro de la masa. El Vorlak tropezó pero no cayó. Su armadura quitinosa había absorbido la mayor parte del impacto. Apunta las articulaciones, instruyó Acosta con calma. ¿Dónde se conectan los segmentos de la armadura? Esa es su debilidad. Felk ajustó su puntería y disparó de nuevo. Esta vez, el Vorlak cayó, y corgoteando del espacio entre su tórax y abdomen. Había matado algo. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. No pienses en ello, dijo Acosta. Sigue disparando. Piensa después. En todo el asentamiento, los voluntarios de la asamblea lucharon con una determinación desesperada. No eran buenos luchadores. Fallaban más de lo que acertaban. Entraban en pánico bajo fuego sostenido. Pero mantuvieron sus posiciones. Los asesores humanos los mantuvieron enfocados, los mantuvieron disparando, los mantuvieron vivos el tiempo suficiente para marcar la diferencia. La batalla duró 8 horas. Los Vorlak tomaron el asentamiento, pero a un costo. Normalmente, un mundo como Partos caería en minutos. La presencia de defensores incluso mínimamente entrenados obligó a los Vorlak a comprometer recursos y sufrir bajas. Los ralentizó. Felk sobrevivió. También 60 de los 100 voluntarios. Los asesores humanos lo llamaron un éxito. Habían retrasado el avance Vorlak por un día entero. Un día para más evacuaciones, un día más cerca de la llegada de la flota de defensa de la Tierra. Kael vio el informe posterior a la acción en silencio. 40 voluntarios de la asamblea muertos. Miles de Vorlak eliminados. La colonia perdida, pero la población mayormente salvada. Estos eran los cálculos de la guerra. Vidas intercambiadas por tiempo. La victoria medida en pérdidas aceptables. Lo hicieron bien, dijo Vargas, de pie a su lado. Mejor de lo que esperaba. 40 de ellos murieron, replicó Kael. 40 salvaron a miles, contrarrestó Vargas. En la guerra, eso es una victoria. Odio esto, admitió Kael. Odio que tengas razón. Odio que la violencia funcione. Odio que los necesitemos. Lo sé, dijo Vargas en voz baja. Todas las especies civilizadas nos odian hasta que nos necesitan. Entonces nos odian por ser necesarios. Es la carga que llevamos. El entrenamiento se intensificó después de Partos. Los voluntarios que sobrevivieron regresaron a la instalación. Ya no eran los civiles asustados que habían llegado hacía 2 semanas. Habían visto el combate. Habían matado. Habían perdido amigos. Todavía no eran guerreros, pero ya no estaban indefensos. Llegaron más voluntarios, inspirados o avergonzados por el sacrificio en Partos. Las bahías de entrenamiento se llenaron de especies de la asamblea aprendiendo a luchar. Los humanos les enseñaron manejo de armas, tácticas de escuadrón,
posiciones defensivas. Les enseñaron a superar el miedo, a funcionar bajo estrés, a aceptar que a veces la supervivencia requería violencia. El erudito Thorin observó a una voluntaria belcariana practicando con cargas de demolición, sus manos cristalinas moviéndose con sorprendente confianza. Estamos cambiando, dijo a nadie en particular. La asamblea se está convirtiendo en algo diferente. Sí, asintió Ruiz, de pie a su lado. Se están convirtiendo en supervivientes. Como nosotros. Lo quieran o no. La flota Borlak continuó su avance. Tomaron otro mundo, luego otro. Pero cada mundo les costaba tiempo y bajas. Los voluntarios de la asamblea, apoyados por asesores humanos, aguantaron lo suficiente para evacuar a los civiles. Murieron en posiciones defensivas, comprando minutos y horas con sus vidas. No fue noble. No fue glorioso. Fue una necesidad fea y brutal. Pero funcionó. Y en el espacio profundo, acelerando hacia la zona de guerra, se acercaba la flota de defensa de la Tierra. 40.000 naves tripuladas por veteranos que se habían entrenado para esto toda su vida. Estaban en camino, y los Borlak no tenían idea de lo que estaba a punto de golpearles. El embajador Kael estaba en la cubierta de observación, viendo a los voluntarios prepararse para el próximo despliegue. Se veían diferentes ahora, más duros. Habían aprendido a devolver el golpe. La galaxia estaba cambiando, y no había vuelta atrás a la inocencia. La llamada de auxilio los había condenado a todos a convertirse en algo nuevo. Algo que pudiera sobrevivir. La flota de defensa de la Tierra emergió del hiperespacio como un martillazo. 40.000 naves, desde ágiles destructores hasta masivos acorazados, llenaron el espacio alrededor de la estación de la Asamblea Kepler. La escala pura abrumó los sensores. La Asamblea nunca había visto una flota militar antes. No tenían concepto de cómo era la guerra organizada cuando la llevaba a cabo una especie que la había perfeccionado durante 10,000 años. El embajador Kael estaba en la cubierta de observación junto al erudito Thorin. Ambos observaban cómo la armada humana se organizaba con una eficiencia aterradora. Las naves se movían en formación sin órdenes aparentes, cada una conociendo su rol y posición. Era como ver un solo organismo, miles de partes trabajando en perfecta coordinación. ¿Es todo su ejército?, preguntó Thorin, su voz apenas un susurro. Esta es una flota, respondió el comandante Vargas, uniéndose a ellos en la ventana. La Tierra mantiene 7 de ellas. Esta es la tercera flota, especializada en respuesta rápida y proyección de fuerza. Son buenos en lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen?, preguntó Kael, aunque sospechaba la respuesta. Terminan guerras, dijo Vargas simplemente. Rápida y decisivamente. La almirante de flota, una mujer llamada Elara Navarro, llegó a la estación para coordinar con el liderazgo de la asamblea. Era mayor que Vargas, su cabello encanecido en las sienes, su uniforme decorado con medallas que Kael no reconoció. Se movía con la autoridad tranquila de alguien que había comandado flotas a través de docenas de conflictos. La reunión con el consejo de la asamblea fue tensa. El portavoz Ton, su forma gelatinosa aún temblando de ansiedad, intentó establecer protocolos diplomáticos. La almirante de flota Navarro escuchó cortésmente durante exactamente 3 minutos, y luego interrumpió. Portavoz, con todo respeto, no tenemos tiempo para protocolos, dijo Navarro. La flota Borlak está a 30 horas de sus mundos centrales. Si no los enfrentamos pronto, esta discusión se vuelve irrelevante. Necesito autorización para desplegar mi flota y reglas de enfrentamiento. ¿Reglas de enfrentamiento?, repitió Ton, sin estar familiarizado con el término. ¿Cuán agresivamente podemos luchar?, aclaró Navarro. ¿Hay sistemas que quieran preservar? ¿Poblaciones civiles que necesitemos evacuar primero? ¿Fuerzas enemigas que quieran que capturemos en lugar de destruir? Necesito conocer sus prioridades. El consejo se miró confundido. Nunca habían considerado tales preguntas. La guerra siempre había sido un concepto teórico, algo que le sucedía a las especies primitivas. Ahora se les pedía que tomaran decisiones tácticas sobre una violencia que apenas entendían. Queremos que detengan a los Borlak, dijo finalmente Ton. Con el mínimo de bajas en todos los bandos. Eso no es posible, respondió Navarro rotundamente. Los Borlak vienen a conquistar. No se rendirán. No negociarán. Podemos minimizar las bajas de la asamblea evacuando los mundos objetivo.
Pero las bajas Borlak serán extensas. Ellos eligieron esta lucha. Nosotros la terminaremos. Habla de matar a miles, quizás millones, protestó un miembro del consejo. Eso es genocidio. Eso es guerra, corrigió Navarro. Los Borlak los atacaron. Mataron a sus civiles. Continuarán hasta que ustedes sean destruidos. O ellos lo sean. Estoy ofreciendo asegurar que sean ellos, no ustedes. Si eso no es aceptable, tomaré mi flota y me iré. Elijan ahora. El silencio que siguió fue pesado con el peso de la decisión. La asamblea se veía obligada a enfrentar la realidad que había negado durante 12,000 años. La paz solo existía porque nadie la había desafiado. Ahora alguien lo había hecho, y la asamblea tenía que elegir entre sus principios y su supervivencia. Detengan a los Borlak, dijo Tom finalmente, su voz quebrándose. Hagan lo que deban. La tercera flota se desplegó 6 horas después. Kael los vio partir, esta masiva fuerza de destrucción moviéndose para defender a una civilización que los había rechazado. A la humanidad se le había negado la membresía en la asamblea, se la había llamado incompatible con la sociedad civilizada. Ahora esa misma sociedad les rogaba que cometieran violencia en su nombre. ¿Crees que nos resienten? Preguntó Kael a Vargas, quien se había quedado en la estación para coordinar con las fuerzas de la asamblea. No, respondió Vargas. Entendemos la necesidad. Necesitaban tiempo para aprender que la violencia existe. Les dimos ese tiempo. Ahora han aprendido, y haremos lo que mejor sabemos hacer. La batalla de Nueva Armonía no fue una batalla. Fue una ejecución. La tercera flota encontró a la armada Borlag avanzando sobre un mundo central de la asamblea. 600,000 naves Borlag contra 40,000 naves humanas. El resultado nunca estuvo en duda. La almirante de flota Navarro no perdió tiempo con advertencias o demandas. La flota humana simplemente atacó. Su asalto coordinado abrumó a la formación Borlag en minutos. Los cañones de riel dispararon en patrones sincronizados, creando zonas de destrucción que ninguna nave podía sobrevivir. Los misiles se lanzaron en oleadas, saturando las defensas Borlag. Los equipos de abordaje penetraron cada nave principal simultáneamente, eliminando los centros de coordinación de la mente colmena. Los voluntarios que el sargento Acosta había entrenado vieron la batalla a través de transmisiones. Vieron la guerra humana a gran escala, la eficiencia brutal de una especie que nunca había dejado de luchar. Lo que los voluntarios habían experimentado en Partos fue una escaramuza. Esto era la guerra. La flota Borlag murió en 2 horas. 1,600,000 naves destruidas, 300,000 inutilizadas. Bajas humanas, 47 naves dañadas, ninguna destruida. 700 efectivos heridos, 33 muertos. Los números eran tan desproporcionados que parecían imposibles, pero eran precisos. Los humanos habían estado luchando durante toda su historia. Los Borlag habían estado asaltando colonias indefensas. La diferencia en experiencia de combate era absoluta. Las naves Borlag supervivientes huyeron, transmitiendo señales de rendición. La flota humana las persiguió de regreso al espacio Borlag, asegurándose de que entendieran el mensaje, ataquen a la asamblea de nuevo, y la humanidad eliminaría por completo al colectivo Borlag. La guerra terminó tan repentinamente como comenzó. 3 semanas de conflicto, 4 mundos de la asamblea dañados pero recuperables. 6,000 bajas de la asamblea, en su mayoría voluntarios que habían mantenido posiciones defensivas. Los Borlag habían perdido el 90% de su capacidad militar y pidieron la paz. La asamblea lo llamó un milagro. La humanidad lo llamó un martes. 6 meses después del final de la guerra Borlag, la Gran Asamblea se reunió para reconsiderar la solicitud de membresía de la humanidad. La votación esta vez fue diferente. No hubo debate sobre compatibilidad o principios. La asamblea había aprendido que los principios no significaban nada si estabas muerto. El embajador Kael habló en nombre de los Kaelix. Enviamos una llamada de auxilio al vacío. No especificamos qué tipo de ayuda queríamos. Recibimos exactamente lo que necesitábamos, aunque no fuera lo que esperábamos. La humanidad nos salvó. No solo a los Kaelix, sino a todas las especies de la asamblea. No pidieron pago. No exigieron territorio. Simplemente respondieron cuando llamamos.
Esa es la definición de un aliado digno. El erudito Thorin presentó una investigación actualizada. Su informe de xenobiología ahora incluía análisis cultural. Los humanos no son monstruos. Son supervivientes. Sí, son violentos, pero esa violencia es controlada, dirigida, con un propósito. No matan por placer. Matan para proteger. Cada especie en esta cámara existe porque los humanos eligieron protegernos en lugar de conquistarnos. Esa elección importa. La votación fue aprobada. A la humanidad se le concedió la membresía plena en la Asamblea. Pero había condiciones. La Asamblea quería garantías, seguridades de que la humanidad no volvería sus armas contra las especies civilizadas. Querían que la humanidad sirviera como el brazo militar de la Asamblea, los protectores que defenderían contra amenazas externas. La almirante de flota Navarro rechazó la oferta. No seremos sus perros de ataque, dijo Navarro cuando se presentó la propuesta. No pueden negarnos la membresía porque somos violentos y luego exigir que seamos violentos en su nombre. Somos una especie soberana. Defenderemos a la Asamblea porque es lo correcto, no porque ustedes lo ordenen. Acéptenos como iguales o no nos acepten en absoluto. La Asamblea no tuvo más remedio que aceptar. La humanidad se unió como una especie miembro de pleno derecho, con los mismos derechos y responsabilidades que todos los demás. No eran el brazo militar. Eran socios. Las secuelas fueron complicadas. Las especies de la Asamblea tuvieron que adaptarse a vivir junto a depredadores. La cocina humana horrorizaba a las especies herbívoras. El entretenimiento humano, lleno de violencia y conflicto, parecía bárbaro. Los niños humanos jugaban a juegos que implicaban guerra simulada, lo que las especies pacíficas encontraban perturbador. Pero los humanos también trajeron beneficios. Introdujeron nuevas tecnologías, motores más eficientes, mejores tratamientos médicos. Compartieron sus conocimientos libremente. Establecieron programas de entrenamiento para las fuerzas de seguridad de la Asamblea, enseñando tácticas defensivas sin requerir que nadie se convirtiera en soldado. Fueron pacientes con las especies que todavía se estremecían con los ruidos fuertes y gentiles con las culturas que nunca habían conocido la violencia. Felk, el joven Caelix que había luchado en Partos, se convirtió en un enlace entre las fuerzas humanas y de la Asamblea. Ahora entendía ambos mundos, habiendo experimentado la paz de la vida en la Asamblea y la necesidad de la violencia humana. Contienen ambos, explicó Felk a un grupo de jóvenes estudiantes Caelix que visitaban la instalación de entrenamiento humana. Son capaces de una gran violencia y una gran bondad. Eligen cuál expresar basándose en la necesidad. Esa elección es lo que los hace civilizados, no la ausencia de violencia. El sargento Acosta, que todavía servía como instructor, asintió con aprobación ante la explicación. El humano y el Caelix se habían hecho amigos a través del combate compartido. Era una amistad que la vieja Asamblea nunca habría entendido. Pero la nueva Asamblea, forjada en la crisis, la aceptaba. El colectivo Borlaug, reducido a una fracción de su antiguo poder, hizo una propuesta inesperada. Querían aliarse con la humanidad, no con la Asamblea. Habían luchado contra los humanos y habían perdido decisivamente. Esa derrota se ganó el respeto en la cultura Borlaug. Veían a la humanidad como fuerte, digna de asociación. La Asamblea estaba indignada. ¿Cómo podía la humanidad considerar aliarse con la especie que había iniciado la guerra? Pero la humanidad vio una oportunidad. Los Borlaug eran agresivos, sí, pero también eran hábiles mineros y exploradores. Dirigida adecuadamente, esa agresión podría ser útil. No guardamos rencor, explicó el comandante Vargas a un incrédulo consejo de la Asamblea. Los Borlaug los atacaron. Respondimos. Perdieron. Ahora ofrecen amistad. Rechazarlos sería una crueldad inútil. Hacemos las paces con los enemigos todo el tiempo. Así es como se construye una civilización estable. La Asamblea luchaba por entender esta lógica. ¿Cómo se podía perdonar a seres que habían matado a tu gente? Pero los humanos lo hacían habitualmente. Luchaban en guerras y luego ayudaban a reconstruir a sus enemigos. Era parte de su cultura, este ciclo de violencia y reconciliación. Gradualmente, la Asamblea aprendió no a amar la guerra, sino a aceptarla como una posibilidad. Desarrollaron fuerzas militares, pequeñas flotas defensivas tripuladas por voluntarios que se entrenaban bajo la instrucción humana.
No eran guerreros, nunca serían tan efectivos como los soldados humanos, pero ya no estaban indefensos. El embajador Kael estaba en la misma cubierta de observación donde había visto llegar por primera vez las naves humanas. A su lado, el comandante Vargas observaba el tráfico alrededor de la estación. Naves humanas se mezclaban con naves de la Asamblea, las dos culturas aprendiendo a coexistir. ¿Te arrepientes?, preguntó Vargas. ¿De haber enviado esa señal de auxilio? Kael consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento la necesidad. Lamento que fuéramos demasiado débiles para defendernos. Lamento que tuviéramos que cambiar. Pero no me arrepiento de haber pedido ayuda. Y no me arrepiento de que respondieras. Nos salvaste, comandante. No solo de los Borlak, sino de nuestra propia ignorancia. Creíamos que la paz era natural. Nos mostraste que la paz se gana y se mantiene a través de la fuerza. Sí, añadió Vargas. Esa es la lección que aprendieron. La pregunta es qué harán con ese conocimiento. Construiremos una galaxia mejor, dijo Kael. Una donde las especies puedan ser pacíficas y fuertes a la vez. Donde no necesitemos elegir entre principios y supervivencia. Nos mostraron que eso es posible. Los humanos son la prueba de que la civilización y la fuerza pueden coexistir. Lo intentamos, replicó Vargas. No siempre lo logramos, pero lo intentamos. Una nueva señal apareció en los sensores de la estación. Naves acercándose desde el espacio inexplorado, transmitiendo una llamada de auxilio. Especie desconocida solicitando ayuda. La Asamblea se puso en alerta, sin saber cómo responder. Déjame adivinar, dijo Vargas con una leve sonrisa. Quieren que los humanos investiguen. Ahora son miembros de la Asamblea, replicó Kael. Esta es tanto su responsabilidad como la nuestra. Cierto, asintió Vargas. Pero traigamos algunos voluntarios de la Asamblea con nosotros. Deberían aprender a responder a las llamadas de auxilio. Es parte de estar en una comunidad galáctica. Formaron un equipo de respuesta conjunto. Humanos y especies de la Asamblea trabajando juntos. Era imperfecto, incómodo y ocasionalmente frustrante, pero funcionaba. La nueva especie recibió ayuda de una coalición, no solo de guerreros. Esa era la nueva galaxia. No perfectamente pacífica, no excesivamente violenta. Equilibrada. Lo suficientemente fuerte para defenderse de las amenazas, lo suficientemente compasiva para ayudar a los necesitados. Los habitantes del mundo letal habían traído la guerra, sí, pero también habían traído protección, conocimiento y esperanza. La llamada de auxilio no había condenado a la Asamblea. La había salvado al obligarla a evolucionar, a convertirse en algo más fuerte de lo que era, pero sin perder lo que la hacía civilizada. Fue una transformación incómoda, pero necesaria. Mientras el equipo de respuesta conjunto partía para responder a la nueva llamada de auxilio, el erudito Thorin hizo una última entrada en su diario de investigación: la humanidad nos enseña que la supervivencia requiere adaptación. Nos adaptamos aceptándolos. Ellos se adaptaron aceptándonos. Juntos somos más fuertes que cada especie por separado. Ese es el futuro de esta galaxia. No humano, no de la Asamblea, sino algo nuevo. Construido a partir de ambos. El embajador Kael vio las naves desaparecer en el hiperespacio, llevando la promesa de ayuda a quien quiera que hubiera llamado. El ciclo continuaba. Alguien en apuros, alguien respondiendo. No era la galaxia que la Asamblea había conocido, pero era mejor que aquella en la que habrían muerto. Los habitantes del mundo letal habían respondido a su llamada de auxilio, y al hacerlo, lo habían cambiado todo.